Puigdemont prefiere consensuar con radicales y al margen de la legalidad. Un referéndum de autodeterminación, un referéndum para la independencia de Cataluña es innegociable. Buenas noches. Puigdemont ha conseguido lo que parecía hasta hace unas horas totalmente imposible: poner de acuerdo a gobierno y a oposición. Lo vemos ya en las 5 W. Sin el apoyo explícito del Partido Socialista, cualquier iniciativa que el Partido Popular emprendiese, por supuesto dentro del marco de la legalidad vigente y a tenor de los principios constitucionales contra el proceso separatista catalán, estaba destinada al fracaso político. Hoy, por fin, Pedro Sánchez le ha ofrecido a Mariano Rajoy dicho apoyo. Lo ha hecho a escasas horas de la cumbre separatista convocada por Carles Puigdemont en el Palau de la Generalitat, con el único objetivo de fijar, como en los duelos decimonónicos, el día del desafío y la pregunta que en el referéndum se va a formular a los ciudadanos catalanes. Solo han acudido a esta cumbre los partidos que apoyan abiertamente el proceso separatista, incluido Podemos, que a última hora se ha sumado al coro político que aboga por la legitimidad absoluta del plebiscito independentista, mientras que Ada Colau y Xavier Domènech se han descolgado de la reunión también a última hora. Por cierto, los proetarras vascos, a través de Otegi, ya han hecho pública una amenaza que no podemos desdeñar. El etarra condenado Arnaldo Otegi ha advertido de que si el gobierno toma algún tipo de medida de fuerza legal contra la celebración del referéndum en Cataluña, ellos defenderán en la calle la convocatoria. A medida que la respuesta del gobierno, de las fuerzas políticas constitucionales, PSOE y Ciudadanos, ha sido cada vez más contundente y coordinada, el chantaje separatista no ha menguado, sino todo lo contrario. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Carles Puigdemont está cada vez más cerca del fondo del cul-de-sac, del callejón sin salida en el que él solito se ha metido. A su espalda no hay salida, frente a él sí, pero no quiere salir por su propio pie. Está buscando desesperadamente que le saquen. Está deseando que le saquen por la fuerza de la ley, para envolver su salida en la falsa épica de los mártires de cartón piedra de la indeseada e indeseable independencia de Cataluña. Por eso gallea cada vez más, por eso convoca vanas cumbres separatistas para fijar, como en los duelos de antaño, día, hora y lugar, para consumar una amenaza que le viene demasiado grande y que el pueblo catalán aún rechaza mayoritariamente. Solo han acudido en socorro de Carles Puigdemont, Arnaldo Otegi, ofreciéndole sus matones filoetarras, y Pablo Iglesias, poniendo a sus pies el anacrónico delirio político de Podemos que nacionalizaría hasta las bicicletas de la burguesía catalana. Esos son tus aliados, Puigdemont. Joder, qué tropa, que diría Romanones. Sal de ahí antes de que sea demasiado tarde. No esperen a que te saquen, que va a ser peor. Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, actualmente en prisión incondicional sin fianza por el caso Lezo, confiesa que la Guardia Civil tenía intervenidas sus comunicaciones telefónicas desde el pasado mes de octubre. El Gobierno del Partido Popular consigue en el diputado 176 para que los presupuestos generales del Estado sean finalmente aprobados en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta. Pedro Quevedo y el presidente de Nueva Canaria ya han anunciado que la formación insular votará favorablemente estos presupuestos para 2017. PP y Ciudadanos siguen avanzando en su acuerdo de racionalización del régimen laboral y fiscal de los trabajadores autónomos, que en gran medida serán también los responsables de la creación de los 550.000 nuevos empleos que demandará la industria turística española para la próxima campaña de verano. Consciente de que el rechazo popular que su figura y su discurso y también su actitud provocan es cada vez más intenso, Pablo Iglesias ha encargado un informe para saber por qué la gente no le quiere. Se lo vamos a explicar. Empezamos hablando de corrupción y más concretamente del caso Lezo. Ignacio González sabía perfectamente desde octubre de 2016, 6 meses antes de su detención, que la UCO estaba siguiendo todos sus movimientos. Al parecer, una agencia de detectives contratada por el expresidente encontró un micrófono durante un barrido. Según publica este lunes el diario El Mundo, la búsqueda se llevó a cabo mediante mecanismos que detectan la emisión de radiofrecuencia, pero también
de forma visual. Rastrearon todas las dependencias del despacho de González, situado en la madrileña calle de Alcalá. La misma agencia le habría encargado no desinstalar el micrófono y adoptar nuevas precauciones hasta conocer quién había encargado su instalación. Además, a partir de ese momento, el ahora detenido expresidente de la comunidad solo mantuvo una reunión relevante para la investigación, el encuentro con sus dos hermanos, en el que hablaron de la posibilidad de que sus teléfonos hubieran sido realmente intervenidos. Pues ya lo han escuchado, tanto Ignacio González como Edmundo Rodríguez Sobrino lo sabían todo. Ambos tenían información directa de todo lo que iba ocurriendo en el marco de la investigación, que ha acabado con sus detenciones en el marco de la Operación Lezo. Nos remontamos a octubre de 2016, 7 meses antes de su detención. Ignacio González, como les contábamos, encontró un micrófono oculto en su despacho profesional. Fue entonces cuando el expresidente madrileño encargó a esa agencia de detectives de confianza un barrido completo de su inmueble, donde el resultado fue positivo. Se llevó a cabo un rastreo exhaustivo que comprendió todas las dependencias del despacho de González, incluidas las salas destinadas a reuniones y también hasta la cocina, con el resultado del hallazgo de un sistema de grabación que califican de muy rudimentario y, por lo tanto, muy fácil de detectar. Él mismo se encontraba en la sala donde el alto cargo popular tenía instalada su mesa de trabajo y su teléfono fijo. Tras este resultado del barrido, comienza la estrategia de González, porque decide no quitarlo, así se lo aconsejan, pero eso sí, cambia por completo el tono de sus conversaciones, habla de cosas irrelevantes y ya no hay datos importantes para la investigación. Este fue el primer rastreo de micrófonos llevado a cabo por parte de Ignacio González, pero no el único. 48 horas antes de ser detenido, el exsecretario general de los populares madrileños se puso en contacto con otra empresa, también de su confianza, para transmitirle que sabía a ciencia cierta que habían instalado un dispositivo de grabación en su despacho. El trasfondo, por tanto, es que Ignacio González sabía que le estaban espiando, que conocía esa investigación y que trató de entorpecerla de todas las maneras posibles. Pero ¿cuándo los investigados fueron alertados de que sus teléfonos estaban siendo intervenidos? Bueno, pues a través de un chivatazo al que hoy hemos tenido acceso. Corresponde a una conversación intervenida el pasado mes de noviembre al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. En esa charla, González manifiesta que el presidente del periódico La Razón, Mauricio Casals, le había informado de que una magistrada amiga de la casa les había alertado de que tuvieran mucho cuidado porque han grabado una conversación de Edmundo muy extraña. Además, esa constancia de que los investigados, deja constancia de que los investigados conocían que esos teléfonos estaban siendo intervenidos y así se lo habría sabido también Pablo González, hermano del expresidente madrileño, cuando le comenta a su hermana Isabel González que a Ignacio le han avisado de que tenía pinchados los teléfonos. Además, en el marco de los chivatazos de la Operación Lezo, debemos también hablar de ese encuentro entre Mauricio Casals, presidente, como decimos, del diario La Razón, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su supuesto testaferro, Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero de la empresa editora del periódico del Grupo Planeta, en los días previos a que estallara esa Operación Lezo contra la corrupción. Una cita 3 que se celebró en el Hotel Palace de Madrid, donde Casals, residente en Barcelona, se aloja cada vez que viaja a la capital de España. En dicha reunión, según Casals, González y Rodríguez Sobrino, se quejaron de que se sentían absolutamente acosados por la justicia. Hemos conversado, hemos negociado, nos han convencido y hemos convencido a representantes de distintos grupos políticos y también de diferentes gobiernos autonómicos. Es precisamente lo que queríamos y lo que nos propusimos desde el primer día. Es el triunfo de la política con sentido institucional frente a otro tipo de políticas, la política del ruido. Es el triunfo del interés general frente a la mera confrontación sin interés. En Página Económica, lo acaban de escuchar, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se felicitaba hoy en el Congreso de los Diputados por lo que ha bautizado como el triunfo de la política institucional frente a la política del ruido, para poder aprobar los presupuestos generales del Estado para este año 2017. Montoro, además, sacaba pecho sobre una negociación que, según él, no ha desvirtuado el techo de gasto. Y es que en la tarde de este domingo conocimos que la Ejecutiva Nacional de Nueva Canarias acordaba por unanimidad secundar
el acuerdo alcanzado con el Gobierno central para aprobar los presupuestos de este año, que van a incluir, a cambio, una partida de más de 204 millones de euros para las islas. De esta manera, el PP se asegura el apoyo que le faltaba y que no era otro que el del único diputado de la formación, Pedro Quevedo, normalmente adscrito al Grupo Socialista. Mariano Rajoy y Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, serán los encargados de escenificar el acuerdo mañana por la tarde en el Palacio de la Moncloa. Allí se firmará ese pacto como tal y ha anunciado ya la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría. Como bien conocen, hemos cerrado un último acuerdo, en este caso con Nueva Canaria, que nos va a permitir sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Yo creo que ha sido un gran esfuerzo el que han realizado distintos partidos políticos en el Congreso de los Diputados y hemos logrado entre todos aunar diferentes sensibilidades políticas con un único objetivo, que es el interés general. No vamos a mirar para otro lado cuando tenemos la oportunidad de defender los intereses de nuestra tierra como nunca en los 6 últimos años. Y la razón no es porque seamos magníficos, que también, ya lo ha explicado Román, sino porque es que las aritméticas nos han colocado donde estamos. De esta manera, los presupuestos volvían por primera vez al Pleno del Congreso, ya con todos los apoyos necesarios asegurados. En concreto, lo están viendo en sus pantallas, el Partido Popular va a contar para aprobar las cuentas públicas con los votos de Ciudadanos, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias y el último en subirse al carro, Nueva Canarias. No puede haber fallos en las votaciones porque se van a aprobar por la mínima. Esta reciente decisión de Nueva Canarias no ha sentado nada bien en Podemos. La portavoz de la formación morada en el Congreso, Irene Montero, ha exigido al líder socialista Pedro Sánchez que no preste un diputado para aprobar los presupuestos de Mariano Rajoy, considerando a Pedro Quevedo como miembro del Partido Socialista. Nosotros hoy mandamos un mensaje muy claro y le pedimos a Pedro Sánchez que no preste un diputado, que no preste el Partido Socialista un diputado para aprobar los presupuestos generales del Estado del Partido Popular. Pedro Sánchez puede hablar con el señor Quevedo, que se presentó en sus listas electorales, y pedirle que reconsidere su posición y que no apoye estos presupuestos de recortes, que no apoye estos presupuestos de consolidación del saqueo y que la Cámara le devuelva al Gobierno unos presupuestos injustos que no están pensados para el interés de los españoles. Tampoco parecía gustarles esa decisión en su confluencia catalana en En Comú Podem, tampoco en Esquerra Republicana de Cataluña. Todo apunta que, desgraciadamente, todo el debate de esta semana también culminará con el rechazo a todas las enmiendas nuestras, así como, al parecer, de la oposición, puesto que es evidente que ya todos somos conocedores que el Partido Popular, el Gobierno, ha llegado a los acuerdos necesarios a fin y efecto que salgan esos presupuestos que, a nuestro entender, son recentralizadores, que dan la puntilla al Estado social y de bienestar y son expoliadores respecto a los países catalanes. Y también en página económica, esta semana entra en su recta final la tramitación de la nueva ley de reformas urgentes del trabajo autónomo. Así lo ha explicado Ciudadanos, el partido, la formación autora de la proposición de ley y la mayoría de grupos que han añadido numerosas enmiendas. Las novedades pactadas entre el PP y Ciudadanos se van a incorporar en la norma, junto a otras que el Gobierno está negociando todavía con el PNV y con el PDeCAT. Entre ellas, parece ser que estarían una nueva cotización que se va a determinar en los presupuestos generales del Estado, la posibilidad de reclamar el exceso de las cotizaciones, una tarifa plana similar a las que ya existen en los países de nuestro entorno, la posibilidad de darse de alta y de baja en el régimen hasta 3 veces al año, así como los cambios de base a lo largo de cada ejercicio fiscal y las bonificaciones por contratos y también por maternidad. Y más buenas noticias. Tanto Adecco como Randstad, 2 de las más importantes agencias de colocación, prevén la mejor campaña de empleo de verano de la historia, con 550.000 nuevos contratos en los próximos meses, un 12% más que lo que supuso el año pasado, en 2016. El pasado año se firmaron 488.853 contratos y desde 2013 se han encadenado 4 años en aumentos consecutivos hasta rozar esos 550.000 contratos que se prevén para este verano. Para analizar estos y otros asuntos tenemos ya conexión con el economista Carlos Martínez, director del IMF Business School. Señor Martínez, buenas noches.
Buenas noches. En primer lugar, parece seguro que tendremos presupuestos muy pronto. ¿Cómo valora usted estos presupuestos? ¿Qué reacciones deberíamos ver en los próximos días? ¿Quizás alzas en las bolsas españolas, buenos datos de empleo próximamente, o esto ya estaba por descontado? Yo pienso que después de conocer el sí de los canarios y del PNV, desde luego parecía que esto era una evidencia y está, creo, descontado, porque no olvidemos que esta noticia lleva arrastrando desde hace semanas y creo que todos los efectos en cuanto al empleo, la bolsa, etcétera, están ya descontados, y a partir de ahora lo que esperemos es que todo transcurra con normalidad y que toda esa inestabilidad que provocaba la incertidumbre en los presupuestos pues realmente se encaucen y vaya todo por el buen camino. El Gobierno cree que este próximo verano se van a crear más de 500.000 de empleos. ¿Optimismo o está cerca de la realidad este pronóstico? Desde luego se están sentando las bases para que así sea. Mantenemos unos niveles de crecimiento importantes en PIB, vemos que el consumo interno está más que garantizado, vemos que el turismo va a estar en máximos históricos, España sigue siendo un destino de referencia y a partir de mayo lo que nos queda hasta septiembre es que el empleo crezca, y a mí, que queremos entre 400 y 500.000 puestos de trabajo en estos meses que tenemos por delante, desde luego no es ningún disparate. En pocos días, a final de esta semana, también vamos a conocer datos de empleo referentes a mayo. ¿Qué podemos esperar de estas cifras? Desde luego yo pienso que los datos van a ser buenos. Insisto, estamos creciendo a un nivel adecuado en el PIB, que al final es lo más importante para crear empleo. Hemos tenido un puente muy importante en Madrid, que ha sido el puente de mayo. Está haciendo buen tiempo y todo eso hace que la temporada estival se adelante y los números de mayo en cuanto a desempleo van a ser razonablemente buenos. También siguen adelante las negociaciones de PP y Ciudadanos para aprobar una nueva ley de autónomos. ¿Qué le parecen los anuncios hechos hasta el momento ya en relación al salario mínimo? ¿Qué otras medidas corren a su juicio más prisa sobre estos contratos de autónomos? Desde luego, todo lo que sea facilitar y flexibilizar la cotización de los autónomos siempre es una buena medida, porque no olvidemos que tenemos más de 3 millones de autónomos en España que realmente forman una parte muy importante de nuestra economía y de nuestro empleo. Entonces, el ligar sus cotizaciones a llegar a un salario mínimo a mí me parece una muy buena idea. Incluso me parecería mejor idea el que haya una conexión directa entre los ingresos que tiene el autónomo y los pagos a las cuotas de la Seguridad Social, aparte de otras medidas importantes como negociar con Hacienda, con Seguridad Social, recargos cuando hay retrasos en los pagos, etcétera. Pero insisto, tenemos que flexibilizar tanto como sea posible a los autónomos su viabilidad y la continuidad de su negocio. Carlos Martínez, gracias y buenas noches. Buenas noches. El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, tendrá la última palabra a la hora de decidir el voto de los diputados en la moción de censura contra Mariano Rajoy, que se va a debatir el próximo día 13 de junio en el Congreso de los Diputados y que, recordemos, ha sido presentada por Podemos. Lo confirmaban este mediodía fuentes del partido después de la reunión mantenida en la sede de Ferraz por el propio Sánchez y el presidente de la gestora, Javier Fernández. El nuevo secretario general quería pactar con la gestora la postura oficial del Partido Socialista, que a priori será la de la abstención, ya que según el equipo de Sánchez comparten los motivos de la iniciativa de Podemos, la corrupción del PP, pero no la alternativa a Mariano Rajoy, que sería hacer presidente del Gobierno a Pablo Iglesias. Por cierto, que en las últimas horas, además de desvelar su apoyo a los presupuestos, Nueva Canarias también se ha mostrado sorprendentemente a favor de esa moción a Mariano Rajoy. Lo discutiremos cuando llegue ese momento, hablamos de eso, porque nosotros estamos sujetos a determinados acuerdos y compromisos, algunos de ellos con el Partido Socialista. Si hubiese una oportunidad de cambio político en España, nosotros apoyaríamos esto, si se diese. Y si sorprendente es la postura de Quevedo, no lo es menos la de Mónica Oltra, de Compromís. Y es que la vicepresidenta del Gobierno valenciano, dirigente de la confluencia de Podemos en esa comunidad, se ha negado a apoyar oficialmente la moción de censura al Ejecutivo del Partido Popular porque considera que es imposible de sacar adelante. Más asuntos referentes a Podemos. José Luis Álvarez, profesor de liderazgo de la Escuela de Negocios INSEAD, desvela en un artículo en el diario El País que la formación morada ha encargado a varias consultoras especializadas un informe sobre el liderazgo de Pablo Iglesias para entender la desafección hacia el líder reflejada en algunas de las encuestas. O lo que es lo mismo, Pablo Iglesias quiere saber por qué no gusta al votante español.
Nosotros también hemos querido hacer nuestro propio informe. ¿A qué se puede deber esa falta de conexión de los electores con Pablo Iglesias? Bueno, pues vamos a intentar explicarlo. Pues hemos querido plantearnos varias hipótesis de dónde puede estar el motivo de por qué Pablo Iglesias no gusta, basándonos en declaraciones conocidas del líder morado para tratar de entender por qué está estancado últimamente en esta formación. Quizá tenga que ver que al mismísimo líder del partido no le guste España, el país que quiere presidir. ¿Que cómo lo sabemos? Pues porque él mismo, antes de dar el salto a la política, escribió en un artículo en el que hablaba de la selección española de baloncesto que no le gustaba el himno nacional porque era una cutre pachanga fachosa. Además, son virales los vídeos en los que afirma que él no puede decir España. Normal que no pueda llegar a presidirla. Quizá tampoco sea la opción favorita de las votantes femeninas. No extrañaría, y es que los mensajes de Telegram desvelados el pasado año por OK Diario, en los que decía que la periodista Mariló Montero que la azotaría hasta hacerla sangrar, podían también haber provocado que algunas féminas no acabaran de verle como el más indicado para garantizar sus derechos. Además, todos aquellos españoles que no estén a favor de blanquear a la banda terrorista ETA, a pesar de los recientes falsos desarmes, también podrían sentirse incómodos con que un líder que sepamos nunca jamás se ha reunido con las víctimas del terrorismo, pero sí con la izquierda abertzale y con su principal referente Arnaldo Otegi, al que además ha calificado en varias ocasiones como un hombre de paz. Su admiración por la práctica totalidad de los corruptos dirigentes sudamericanos, desde los Kirchner, pasando por los Castro, Maduro o el mismísimo Chávez, para el que trabajaron tanto él como el resto de fundadores de Podemos, también puede ser otro de los motivos por los que no gusta. Tampoco le hacen aparecer como muy fiable, ¿no?, en lo relativo a los derechos democráticos, ya que se niega a condenar los asesinatos a los opositores en Venezuela, y su compañero de confluencia, Alberto Garzón, incluso se permite el lujo de insultarles en las redes sociales. Vamos a ver más razones, ya la última, porque por mucho que haya hablado de casta, de trama, lo cierto es que él tampoco ha traído la regeneración a la política española, y es que los cargos de su partido se nombran en muchas ocasiones a dedo. Primero, colocó como número 2 a su entonces íntimo amigo, Íñigo Errejón, luego cambió a este por su actual novia, Irene Montero, en la portavocía del Congreso, sin olvidar cómo fulminó al anterior secretario de organización, Sergio Pascual, y cómo nombró sin ningún tipo de primarias a Pablo Echenique, el condenado por pagar a su asistente, al que Iglesias no ha exigido ninguna responsabilidad, por lo que realmente no hacían falta que en Podemos consultaran a ninguna consultora. Nosotros les podíamos explicar la poca aceptación de Iglesias solo tirando de hemeroteca. Y antes de dejar el asunto, Eduardo, nos falta saber tu opinión. Bueno, hay bastantes más razones que esas, que son todas solidísimas. Como a la madrastra de Blancanieves, el espejo de Pablo Iglesias le acaba de decir que no solo no es el líder carismático que él cree ser, pobrecillo, además le ha escupido en la cara que cada vez cae más gordo y que lo que él llama gente cada día le aprecia menos. Despechado, nuestro Che Guevara de Mercadillo ha decidido encargar un informe que le diga por qué no gusta. Se lo puede ahorrar. Pablo Iglesias no gusta porque su chulería es impostada. En España la gente admira la gallardía y el gesto altivo. Por eso el icono del valor por excelencia es el torero. Pablo Iglesias solo es un chuletilla de bar de facultad que ha trasladado sus mañas y sus maneras al Congreso sin tener que lidiar con la vida, sin cornadas y sin revolcones. Y eso el respetable lo nota y por eso lo desprecia. Se ha fabricado una historia personal de calvario social que es tan falsa como su impostada chulería. Y eso la gente lo sabe. Pablo Iglesias es un bocazas que va de intelectual beligerante y combativo, y no es ni una cosa ni la otra. Intelectualmente no tiene media bofetada cultural y físicamente no da el tipo. Es un alfeñique que camina como Gary Cooper en Solo ante el peligro, y eso pues solo resulta gracioso cuando lo hace Woody Allen, cuya estampa física es más o menos como la de Pablo Iglesias. Cada vez cae más gordo porque cada día es más chuletilla y más bocazas. Pablo Iglesias solo tiene grande una cosa, la soberbia. Y la soberbia solo es medianamente tolerable, un poquito y un ratito, cuando va acompañada de un talento deslumbrante. Y no es el caso, Pablo. Sigue mirándote al espejo, que es el único que te dice la verdad. Eres un alfeñique físico e intelectual que cada día cae más gordo. Puigdemont prefiere consensuar con radicales y al margen de la legalidad.
Un referéndum de autodeterminación, un referéndum para la independencia de Cataluña es innegociable. Pero además, una iniciativa política de esas características no se defiende con los propios y en reuniones cerradas. Se lleva al Congreso de los Diputados. Se defiende y se debate en la carrera de San Jerónimo. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, tan cercana últimamente al vicepresidente de la Generalitat y al conseller de Economía, Oriol Junqueras, se ha dado cuenta hoy de que el desafío secesionista sigue adelante y de que entre los planes de Puigdemont no está ir a explicar al Congreso sus aspiraciones separatistas tal y como ella le había pedido. Sáez de Santamaría ha considerado hoy que hay una táctica electoral tras la agenda del presidente catalán, al que acusa de buscar la reacción de todos los demás para alimentar un victimismo que ya no cuela. Y es que, pese a todo, las ansias separatistas del Gobierno nos han dejado este lunes un titular que parecía del todo imposible hace unas horas. El Partido Popular y el Partido Socialista acercando posturas para tratar de frenar el desafío del nuevo referéndum. Según han filtrado fuentes socialistas, el nuevo líder de la oposición, Pedro Sánchez, habría llamado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para abordar la crisis institucional con Cataluña y ofrecerle el apoyo de su partido para tomar medidas que frenen el desafío de esa consulta ilegal. Fuentes de Moncloa ya han aclarado que en realidad solo se le mandó un SMS en el que le emplazaba a hablar, por lo que el nuevo portavoz socialista en el Congreso, José Luis Ábalos, ha pedido a Rajoy que busque un hueco en su agenda para hablar con el PSOE, a la vez que ha insistido en que el Partido Socialista estará en la defensa de la legalidad y de la Constitución. Nosotros hemos manifestado, y ya esto no es una opinión, es un hecho, que el hoy secretario general, cuando ya lo estaba, ya se alineó con la defensa del Gobierno, con el Gobierno en defensa de la legalidad. Nuestro límite es siempre la defensa de la legalidad. Vamos a estar siempre ahí. Mariano Rajoy acaba de llamar a Pedro Sánchez. Me alegro, ha encontrado un minuto de su tiempo. Todo lo contrario a lo que está pasando en Podemos. La formación vuelve a alinearse con los secesionistas y afea al Gobierno que quiere hacer cumplir la ley en lo relativo al referéndum anticonstitucional. La portavoz morada en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, ha recalcado la defensa de la consulta ilegal por parte de su formación como única vía, dice, para solucionar el debate soberanista en Cataluña, aunque no ha querido, eso sí, valorar el plante de los comunes y de la izquierda alternativa, excepto Podem, al presidente Carles Puigdemont en la reunión convocada en la sede de la Generalitat para fijar la fecha de la votación. Y les reitero, ya que me pregunta por la opinión, digamos, de mi formación y en este caso como portavoz del grupo parlamentario, pues les reitero la posición que les hemos manifestado siempre que nos han preguntado, y es que es imprescindible, no hay otra vía, no hay otra salida diferente al referéndum, diferente a la posibilidad de que los catalanes y las catalanas expresen su voluntad de forma democrática. No solamente es que no haya otra salida, sino que esta es la más democrática, y también siempre hemos defendido que las cosas hay que hacerlas de manera que tengan garantías y que el referéndum pueda convocarse teniendo efectos y teniendo garantías y no a través de soluciones unilaterales. Un apoyo, el de Podemos, que no va a gustar, suponemos, a la mayoría de ciudadanos. El 77% de los españoles considera que el Gobierno que preside Mariano Rajoy no ha gestionado bien el desafío separatista de Cataluña, según una encuesta realizada por Metroscopia y publicada por el diario El País. En Cataluña, ese 77% negativo sube hasta el 96% y solo un 4% en esa comunidad autónoma estima que el Ejecutivo del PP ha gestionado bien esta situación, mientras que el 19% tiene una opinión positiva en el resto de España. La mayoría de los encuestados manifiesta que la secesión catalana tiene muy pocas o nulas posibilidades de ser realidad, un 62% en esa comunidad y un 85% en el resto de España. Solo un 34% y un 12% respectivamente creen que eso sí es posible. Y tiempo ya para hablar de esa famosa reunión convocada por Puigdemont esta misma tarde. Así la valoraba desde En Comú Podem al anunciar que decidían no acudir. Y por tanto que ahora mismo lo que se debe es convocar el Pacto Nacional por el Referéndum para también hacernos más fuertes en la respuesta al Gobierno del Partido Popular en su escalada de aumento de elementos verbales represivos, y eso se expresa efectivamente desde el Pacto Nacional por el Referéndum. No creemos que no, llevando esto solo a una reunión de mesa de partidos.
Las reacciones a esa convocatoria no se hacían esperar para el Partido Popular. Los soberanistas catalanes están en pleno proceso de victimización dentro de los últimos estertores de su plan separatista para poder obtener rendimiento político en unas hipotéticas elecciones. Y esto es lo que yo le pido sencillamente al señor Puigdemont y a todos los demás. Este no es el camino, ese no es el camino. No van a destruir España, no van a mutilar los derechos de los ciudadanos que viven en Cataluña a ser españoles y a ser europeos. Y desde luego que este camino solo va a generar frustración. Si quieren iniciar un proceso de victimización dentro de estos últimos estertores de este proceso, ¿verdad?, para obtener rendimiento político en unas posibles elecciones, pues allá ellos. Me parece que, insisto, este no es el camino. El presidente Puigdemont, la consejera Neus Munté, la diputada de la CUP, Ana Gabriel, la plana mayor del separatismo se ha dado cita en un encuentro celebrado en el Palacio de la Generalitat y que ha acabado sin demasiadas novedades. Rosa Cuervas Mons, buenas noches. Pocos titulares los que nos ha dejado la reunión, ¿no? Buenas noches, Beatriz. Pues la noticia después de esa reunión en el Palacio de la Generalitat es en realidad que no hay noticia, ni fecha para el referéndum, ni pregunta, nada de nada. Durante más de una hora han estado reunidos, como decías, el presidente Puigdemont, la consejera Neus Munté, representantes de Juntos por el Sí, de Esquerra Republicana, de la CUP, todos menos representantes de los comunes, los representantes de Cataluña en Común, que ha decidido no asistir a esta reunión, como explicaba esta mañana en el Congreso Xavier Domènech, porque prefieren convocar el Pacto Nacional por el referéndum, hacerlo de manera más oficial. Una reunión en la que, decimos, después de hora y 20 minutos, ha comparecido Neus Munté para explicar que en poco tiempo estarán en disposición de dar una fecha para anunciar la fecha del referéndum. Es decir, que no hay novedades respecto a cómo estábamos antes. Insisten en la realización de ese referéndum y han dedicado prácticamente toda la intervención posterior al encuentro a criticar el discurso de Soraya Sáenz de Santamaría esta mañana. Han dicho que ha demostrado ignorar la realidad de Cataluña, han criticado su escaso respeto a lo que consideran ellos escaso respeto a las decisiones, a las opiniones de los demás, en este caso de los secesionistas catalanes, y han lamentado que durante 5 años de gobierno del Partido Popular no haya habido ni un solo intento de diálogo con los nacionalistas. Así las cosas, la cuerda sigue igual de tensa. No hay fecha, pero sí habrá referéndum si seguimos o si atendemos a los planes de los separatistas. Escuchamos a Neus Munté. Entenem que hi ha una gran ignorància respecte a la realitat política de Catalunya, una gran ignorància i menysteniment respecte a la pluralitat i la transversalitat que envolta la proposta de fer un referèndum. Gracias, Rosa. Haced el canto y no la guerra. Un pueblo que canta unido merece decidir su futuro. Con estas originales consignas adoctrinaba este fin de semana el presidente de la Generalitat a cientos de niños en el 50 aniversario de las corales infantiles de Cataluña. Una locución en la que Puigdemont no dudó en ensalzar la independencia en un evento cultural protagonizado, como decimos, además por niños y que transformó en un mitin político de su proyecto independentista. Unas palabras que obtuvieron la respuesta deseada por los separatistas, ya que obtuvieron la réplica en forma de cántico infantil, y es que al término del discurso del presidente de la Generalitat los niños coreaban la palabra independencia. Es vol proposar. I quan és capaç de llegar a les generacions futures, els que tenim aquí al darrere, aquest privilegiat patrimoni d'un poble que canta, és que aquest és un poble que no només és viu, sinó que té futur i que diu una cosa al món. Un poble que canta, un poble que fa del cant el seu vehicle per tirar endavant, és un poble que està preparat internament per assegurar la cohesió de la seva societat i està preparat externament per contribuir a un món millor. Dit a la manera dels vells revolucionaris posats avui al dia i com a llegat d'aquests 50 anys per als propers 50 anys. Feu el cant, no la guerra. Por todo ello, desde el Partido Popular Catalán, su portavoz, Xavier García Albiol, calificaba de pirómano al líder del separatismo y al número 2 del gobierno, Oriol Junqueras, a quienes advierte de que no van a conseguir celebrar el referéndum expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional. Por su parte, Albert Rivera se mostraba más pragmático, pedía a los catalanes dar una patada democrática a los independentistas. Observar al pirómano lo que hace, por el hecho de amenazar, pues bueno, amenazas son gratuitas, pero como lo veamos entrar
por la puerta de la comunidad con un depósito de gasolina, porque es un pirómano, pues entonces sí que tomáramos medidas, ¿no? En este caso, pues es evidente que Puigdemont y Junqueras se han convertido en unos pirómanos de la política catalana y Mirad, las últimas encuestas de la propia Generalitat, que son poco sospechosas de ser de Ciutadans, dicen que están a un escaño de perder la mayoría absoluta en el Parlamento. ¿Y saben lo que eso significa? Que le podemos pegar una patada democrática al procés y decir hasta aquí hemos llegado. De Cataluña viajamos al País Vasco, donde el aspirante a convertirse en lehendakari, a pesar de su inhabilitación y actual portavoz de Bildu, Arnaldo Otegi, ha amenazado explícitamente al gobierno del Estado con defender a Cataluña con todas las herramientas a su alcance si el Ejecutivo impide la celebración de la consulta ilegal, llegando incluso los proetarras a tomar las calles. Entonces, esta lógica perversa es con la que yo creo que Cataluña quiere romper y creo que nosotros tenemos que romper. Nosotros estaremos defendiendo a Cataluña en la calle y en todos los lugares que haga falta si se produce una especie de amenaza de ese tipo, ¿no? Declaraciones que se producen en medio de las negociaciones entre el Gobierno y el Ejecutivo vasco para acercar a los etarras encarcelados a menos de 250 kilómetros de las cárceles vascas. El Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco estarían aproximando posiciones para acercar a esos terroristas y cumplir así con una de las reivindicaciones históricas de la banda. Como condición previa, los presos etarras tendrían que aceptar primero la ley penitenciaria vigente, algo que podrían comenzar a acatar a partir de este mismo verano. Fuentes de ambas formaciones políticas habrían confirmado estas negociaciones, pero eso sí, tratan de desligarlas a toda costa a la aprobación de los presupuestos. La circunscriben a la decisión de los terroristas de ETA de desarmarse y principalmente al posible cambio de rumbo de los terroristas de la organización de aceptar los beneficios penitenciarios que recoge la ley actual. Pero no hay ninguna novedad ni ninguna noticia, ¿no? Y esto que se comenta del tema de los 250 kilómetros, etcétera, esto es una propuesta que surgió hace mucho tiempo, ¿no? Por parte nuestra, pero que fue un asunto de hace mucho tiempo. No sé ahora por qué se ha resucitado, ¿no? No hay ninguna novedad sobre este tema. Sin embargo, y tras filtrarse estas negociaciones, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se apresuraba a desmentir en las redes sociales dicha posibilidad con esta tajante afirmación: no hay ninguna negociación, tan solo contemplamos el cumplimiento estricto de la ley por rigor y por respeto a las víctimas. Seguimos hablando de terrorismo, aunque en este caso fuera de nuestras fronteras. Tras el atentado de la semana pasada en Manchester, el MI5 investiga ahora por qué no se vigiló más de cerca al terrorista encargado de llevar a cabo el ataque que acabó con la vida de 22 personas la pasada madrugada del martes, cuando existían decenas de evidencias de su radicalidad y muchas eran las personas que conocían sus intenciones de atentar ya desde el año 2015. Muchas eran también las denuncias de sus vecinos en las que ponían en conocimiento de las autoridades los hábitos fanáticos de Salam Abedi y de su hermano Ismael. Un descuido que choca aún más si tenemos en cuenta que las agencias de inteligencia conocían el pasado como terrorista de su padre, de Ramadán Abedi, también detenido en relación al atentado en el concierto de Ariana Grande. A estas horas, la policía sospecha que existen posibles colaboradores del ataque que continúan fugados. Por negligencias como esta, Beata Szydło, la primera ministra polaca, llama a Europa a abrir los ojos y levantarse. De lo contrario, advierte, el viejo continente llorará cada día por sus hijos. La dirigente polaca considera que las políticas migratorias de la Unión Europea, que impone la acogida de refugiados, especialmente también la apertura de fronteras y el espacio Schengen, son en gran parte culpables de los últimos ataques islamistas en suelo europeo. No vamos a participar en la locura de la élite de Bruselas. Nosotros queremos ayudar a la gente, no a la élite política. Y tengo el coraje de decir y de preguntarles a todos los políticos europeos una cuestión: ¿a dónde os dirigís? ¿A dónde te diriges, Europa? Levantad vuestras rodillas desde vuestros sillones o estaréis llorando por vuestros hijos todos los días. No podemos ver esto. No podemos ver que hoy el peligro del terrorismo es un hecho que puede herir a todos los países europeos.
Seguimos hablando de la amenaza islamista, en este caso con la vista puesta en casa. Este fin de semana se hacía viral una nota de servicio de la comisaría de San Blas en la que se calificaba de inminente el riesgo de atentado en España. A las pocas horas, otro mensaje en las redes sociales de la policía desmentía dicha nota y aún así no sabemos toda la historia. Para explicarnos esta confusión, contamos ya con la opinión de Juan Ernesto Pfluger, experto de informaciones de Interior de la Gaceta. Pfluger, ¿cuál es la realidad sobre esa nota? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. La nota interna de servicios publicada en la comisaría de San Blas de Madrid ha levantado una dura polémica. El subinspector encargado de redactarla, según afirma por orden del comisario jefe de ese centro, estableció que había un riesgo de atentado inminente de carácter islamista y enseguida saltó la noticia a la prensa. En la Gaceta publicamos la nota de servicio tal cual apareció en el tablón de anuncios. Inmediatamente los responsables de las redes sociales de la policía quiso desmentir la autenticidad. Primero tachó de bulo la nota y finalmente tuvo que reconocer que el conjunto de la nota es correcto y que se adapta a lo que se acordó en la reunión en la Dirección General de Policía el jueves pasado y tan solo pudo desautorizar el término inminente. También se anunció desde las redes sociales de la policía que se había abierto un expediente al autor de la nota. Otra cuestión que también es falsa, porque hasta el lunes no hay capacidad de abrir expediente, ya que no se reúne el organismo encargado de ello. Finalmente, en la Gaceta hemos publicado hoy la nota correspondiente a la reunión de la Comisión de Seguridad e Investigación, que debe organizar la seguridad frente al terrorismo, en la que queda claro que todas las medidas de seguridad que contenía aquella nota son las que se acordaron en ese organismo. Gracias, Pfluger. Y continúa la cesión, buenismo, de gran parte de los dirigentes europeos frente al Islam y con especial fuerza en estos últimos días, tras el inicio del Ramadán. Poco ha importado que en nombre de esta religión se haya vuelto a asesinar a 22 inocentes la pasada semana en Manchester o a 28 en Egipto. Izquierda y derecha españolas han homenajeado en los últimos días a través de las redes sociales al Islam con felicitaciones que los católicos españoles ni soñamos con ver por parte de nuestros líderes. María Durán, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Y empezamos con Pedro Sánchez, que parece que ha vuelto a la secretaria general del PSOE más incoherente que nunca. Vean el entusiasmo con el que en los últimos días ha felicitado a los musulmanes por el inicio de sus festividades religiosas y a la vez recordamos cómo la pasada Semana Santa se quejó de las celebraciones religiosas que suponen una tradición multisecular en nuestro país y que tanto parecieron molestarle. Ahora Madrid, por supuesto, no se queda atrás. La formación en la que milita la Santa Capilla Rita Maestre ha organizado para mañana martes un acto en el Distrito Centro de Madrid en el que se unirán a los musulmanes en sus celebraciones. Además, el equipo de gobierno ha regalado para celebrar el Ramadán 300.000 euros, mientras que la Semana Santa solo ha tenido una inversión de 150.000. Aunque si hay alguien a quien su cristianofobia lleva a hacer el ridículo más excepcional cada vez que opina de religión, es al compañero de confluencia de Podemos, Alberto Garzón. El líder de Izquierda Unida provocaba todo tipo de burlas en las redes sociales al publicar el siguiente mensaje: desde un espíritu laico deseo un tiempo de alegría para todas las personas musulmanas. No busquen el tuit con el que desde un espíritu laico felicita la Navidad o la Semana Santa a los católicos, porque ya les aviso de que no existe. El Partido Popular de Ceuta, por su parte, se entrega a las exigencias de los musulmanes con la misma alegría que lo haría Podemos o el PSOE. En Ceuta, el Gobierno popular se ha unido a las pretensiones de Comisiones Obreras y ha anunciado que en 2018 se va a adaptar el calendario de fiestas escolares al Ramadán. En concreto, se va a cambiar el lunes de Carnaval por el del final de la fiesta del sacrificio. Así lo explicaba el consejero de Educación, Javier Zelaya. Teniendo en cuenta que la mayoría de nuestro alumnado, porque hoy en día es así, la mayoría de nuestro alumnado es de religión musulmana y que la fiesta del borrego caía en verano y por lo tanto no impactaba en el calendario escolar, pues el foro ha tenido en general a bien considerar el incluir la fecha del 15 de junio, que en este caso pues celebraría la ruptura del ayuno en el final del Ramadán.
¿Y por qué esta llamativa actitud de nuestros políticos tratando de hacer pasar por lo más normal del mundo el fomentar las fiestas musulmanas en detrimento de las cristianas? Pues quizá lo entendamos mejor con este gráfico. Es el número de políticos muertos en los atentados islamistas que en los últimos años han costado la vida a varios centenares de europeos inocentes. 0. Ninguno en París, Niza, Londres, Madrid o Berlín. Como dijo el famoso cantante de rock Morrissey la pasada semana, los políticos no tienen miedo porque nunca son las víctimas, pero la gente no tiene sus protecciones. Gracias, María. Bueno, pues estos eran los datos de ese informe preparado por María Durán. Es momento de escuchar la opinión de Eduardo García Serrano. Eduardo, ¿por qué crees que tantos dirigentes se atreven a posicionarse con el Islam y no así cuando se producen las fiestas cristianas? Porque tienen miedito y tienen negocios, las dos cosas. El viernes murieron asesinados en Egipto 28 cristianos coptos a manos del Estado Islámico. El viejo mester de progresía español no derramó una lágrima, ni siquiera fingida, en las redes sociales. Ayer domingo, 28 de mayo, fue el aniversario de la batalla de Covadonga, cuya victoria sobre los musulmanes es la cuna de lo que aún llamamos España. Silencio absoluto en las redes sociales de la pomada políticamente correcta, del PP a Podemos. Todos ellos son agnósticos, laicos profesionales, y los que son católicos lo ocultan como se esconden las taras y los defectos que nos adornan. En Semana Santa le hurtan las subvenciones a las vírgenes y a los cristos de las cofradías de sus ciudades y de sus pueblos, porque es lo que mandan los cánones de la corrección política, que es la única religión que ellos profesan porque es la que les da de comer opíparamente bien. No es una cuestión de fe, es una cuestión de cartera y estómago. Pero en cuanto llega el Ramadán, todos ellos acuden raudos a ponerse mirando a la Meca, felicitando a los musulmanes que viven en España por su festividad religiosa. Los laicos y los agnósticos del viejo mester de progresía que le niegan el saludo a la Macarena y al Cristo de la Buena Muerte se postran como genízaros a los pies del Ramadán, doblan el espinazo obsequiosos en las redes sociales ante los musulmanes y le ofrecen un respeto a Alá, a la media luna y al Corán que le niegan a Cristo y a la cruz. Muchísimas gracias, Eduardo. Y si Francia ha sido en los últimos tiempos protagonista a su pesar por ser objetivo prioritario del yihadismo, hoy toca el turno de hablar de su recién elegido presidente, Emmanuel Macron, que acapara los flashes a cuenta de un apretón de manos, el que le dio al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y del que ahora Macron dice que no fue en absoluto inocente. Un tenso saludo con el que el presidente de la República Gala quiso dejar claro a su homólogo que no va a dejar pasar ni una y que su idea era transmitir, así lo ha dicho el líder norteamericano, cómo serán a partir de ahora las relaciones bilaterales entre ambos. Así, dice Macron, es como uno se hace respetar. Y es que una de las críticas a las que Macron tuvo que hacer frente durante toda su campaña es que por su juventud e inexperiencia, dirigentes como Trump, Putin o Erdogan lo devorarían vivo. Una debilidad que el nuevo presidente ha querido zanjar desde el principio y que le catapultaba directamente a la portada del New York Times. Tenso apretón entre Francia y Estados Unidos, pero es que las relaciones tampoco parecen estar mucho mejor en Alemania tras la controvertida participación de Donald Trump en su primera cumbre de la OTAN, donde no quiso explicitar la adhesión de Estados Unidos al artículo 5 del Tratado de la OTAN como si hicieran la totalidad de sus predecesores. La canciller alemana ha animado a los Estados miembros a tomar las riendas de su destino, al tiempo que advertía a sus socios de que tanto Estados Unidos como Reino Unido no son ya, a su juicio, aliados fiables. Declaraciones sorprendentes, la de la canciller alemana. Si Europa no puede contar con Estados Unidos y Reino Unido, ¿cómo se configura el tablero geoestratégico? Bueno, pues para ello nos acompaña ya en plató Ricardo Ruiz de la Serna, analista político internacional. Ricardo, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué Merkel dice ahora que Europa no puede confiar ni en Reino Unido ni en Estados Unidos? La pregunta es, ¿a qué nos referimos con confiar? La OTAN nació precisamente en un contexto que era el de la Guerra Fría para hacerle frente a la que se consideraba amenaza del bloque soviético. Una vez desaparecen los bloques, durante mucho tiempo se consideró que la OTAN era casi una solución en busca de problema, y ahora resulta que el panorama político internacional ha cambiado tanto que exige de los socios de la OTAN unos esfuerzos que Donald Trump en estos momentos no quiere hacer y que de los que el Reino Unido cada vez se va distanciando más. ¿Esto significa que la OTAN está en crisis? Yo no diría tanto. Lo que pasa es que sí va a exigir, Donald Trump sí va a exigir al resto de miembros de la OTAN un mayor esfuerzo, sobre todo en el plano financiero. ¿No? Sobre todo en el plano financiero, pero también, cuidado, también en el compromiso en el envío de tropas, por ejemplo, y en los
los fondos que tiene que dedicar cada economía nacional a sostener el esfuerzo común de la alianza. Pero estas palabras, esto que ha dicho Angela Merkel, ¿qué consecuencias tienen en el plano real? ¿Realmente podemos hablar de ruptura a medias de la Unión Europea con Reino Unido y con Estados Unidos tras las actitudes mostradas tanto por Theresa May como por Donald Trump? Ahora mismo yo hablaría de una distancia más que de una ruptura. Lo que sucede es que los desafíos de política internacional que viene van a exigir compromisos cada vez mayores. Entonces veremos si esa distancia finalmente se reduce o si por el contrario se termina convirtiendo en una ruptura que daría lugar a una nueva alianza. Ricardo, yo quiero que veamos un mapa, porque me gustaría, con tus conocimientos, que si tuviéramos que explicar a un niño pequeño, digamos, quién va con quién. Varias cuestiones. ¿Cómo están ahora mismo las fuerzas? Si Putin va con Trump, como se ha estado diciendo durante toda la campaña de Trump, o si esto ya ha cambiado. Mira, estamos viendo ese mapa, bueno, se van coloreando algunos países. Bueno, vamos a empezar por Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. ¿Cómo está el tema? Bueno, yo al niño pequeño le explicaría, en primer lugar, que cada uno va consigo mismo. Y que según las cuestiones construyen unas alianzas que son más o menos duraderas y más o menos flexibles. Entonces hay tres grandes potencias, que son los Estados Unidos, que es la potencia histórica de los últimos 60-70 años, y hay dos potencias que no es que estén en ascenso nuevo, están recuperando el papel que en el orden internacional siempre tuvieron, que era el de grandes potencias internacionales, que son en el espacio euroasiático la Federación de Rusia y en el Extremo Oriente China. Junto con eso hay potencias regionales que según los asuntos y según las cuestiones pueden cobrar una gran importancia. Turquía, Arabia Saudí, por ejemplo, en el Oriente Próximo. La India es una gran potencia en ascenso. Podríamos pensar incluso en alguna potencia americana como Brasil. Es una gran incógnita. ¿Qué va a hacer Trump con las Américas, con Centroamérica, salvo la pretensión que tiene de construir un muro con México? Pero Ricardo, ha quedado clarísimo que cada uno va con cada uno. Además, algo que han reivindicado, pues por ejemplo, mucho Donald Trump, que ha dicho que lo que más le interesa a él son los Estados Unidos, es el interés suyo propio. Pero bueno, hablabas de muchos países que nosotros también hemos destacado en ese mapa, salvo la India y Brasil. A día de hoy, en política, por ejemplo, internacional antiterrorista, ¿con quién va Estados Unidos? Estados Unidos tiene dos alianzas históricas muy fuertes. La primera de ellas es con la Arabia Saudí. Es una alianza que viene de tiempos de Roosevelt, en la cual los Estados Unidos se comprometían a garantizar la estabilidad de la Casa de Saud. O sea, los intereses de Estados Unidos estarían en Oriente Medio con Arabia Saudí. Arabia Saudí e Israel. El otro gran estado que históricamente ha tenido como aliado a los Estados Unidos. Es cierto que en circunstancias muy diferentes, porque el suministro energético, por ejemplo, sigue dependiendo en buena medida del suministro de Arabia Saudí, no únicamente el suministro interno de los Estados Unidos, que cada vez es menor porque tiene sus propias fuentes de energía, sino la estabilidad del petróleo, que es un elemento fundamental. Luego, en política antiterrorista también ha habido otros aliados que han tenido importancia, aunque no fuera necesariamente en el espacio del Oriente Medio. Pensemos, por ejemplo, en Asia Central, la importancia que tuvo en su día Pakistán y que aún sigue teniendo. Hablábamos, Estados Unidos, sus intereses en Oriente Medio serían Arabia Saudí y Israel, como viene siendo tradicional. Rusia, sin embargo, tiene otros intereses y esto es lo que a día de hoy les puede estar enfrentando. Porque Estados Unidos, al apoyar a la Casa de Saud, apoya al bloque suní. Apoya a una de las dos grandes potencias que existen en el mundo islámico. En el mundo islámico hay tres grandes potencias. La primera es la República de Turquía, ahora mismo no nos ocupa, aunque es un país muy importante. Por ejemplo, nos ocupa también, ahora hablaremos de eso. Claro, pero quiero decir, me preguntabas por Rusia. Estados Unidos apoya a la Casa de Saud, suní. Rusia apoya a la República Islámica de Irán, la tercera gran potencia, que es chií. Entonces, en el Oriente Próximo estamos viendo dos conflictos en paralelo. Un conflicto entre suníes y chiíes, otro conflicto, el de la gran potencia que apoya a los suníes y el de la gran potencia que apoya a los chiíes. ¿Cuáles son los campos de batalla de ese conflicto? Fundamentalmente Siria y el Yemen. Conflicto del que se habla poco, pero que es importantísimo para entender lo que está sucediendo. Y en ese contexto hay una potencia que gravita entre los dos, que es Turquía. Históricamente era más próxima a Occidente, pero ha habido un acercamiento con Rusia después de un enfrentamiento muy duro a raíz del derribo del avión que todos nuestros espectadores recordarán. Y vamos a ver qué sucede. Porque Turquía es un país suní, pero no es un país árabe, y tiene un peso cada vez mayor porque es un régimen republicano.
es un régimen republicano diferente de la República Islámica de Irán y muy diferente, por supuesto, de las monarquías petrolíferas del Golfo. Ricardo, hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado también de Rusia, pero ¿qué papel juega en todo esto China? Luego a ver si nos da tiempo, que nos quedan 3 minutos, a que nos hables también un poco de Corea del Norte. Es un país importantísimo. En primer lugar, tiene presencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y tiene derecho de voto. Es uno de los 5 países que tiene derecho de veto. Tiene su propio conflicto en materia de terrorismo. Ellos han tenido una actividad terrorista que tratan de tener controlada en la provincia que está más hacia el Asia Central del mapa de China. Si lo podemos volver a ver, es la provincia de Xinjiang, donde vive una población que no es de origen Han, no es de origen, digamos, ahí está, es la que está más hacia el Asia Central. Es la provincia, es una región autónoma, mejor dicho, más que provincia, es una región autónoma donde viven los uigures. Entonces, ahí, donde es una población mayoritariamente islámica, sí ha habido ciertos conatos de terrorismo que las autoridades de Pekín han reprimido con una gran dureza. Y China también tiene una gran preocupación por la cuestión de la seguridad. En el Extremo Oriente, por supuesto, y en general la seguridad global. Por ejemplo, el terrorismo puede perjudicar el suministro de energía, que China es hoy uno de los grandes consumidores de energía por su desarrollo económico. Ricardo, en definitiva, si tuviéramos que configurarlo en bloques, 3 grandes potencias, luego en Oriente Medio, chiíes y suníes, digo para resumir, ¿sí? Y todo esto, ¿en qué puede terminar? Muy rápidamente, que se nos ha acabado el tiempo. ¿Cómo puede estallar o cómo se puede resolver, si es que puede estallar, o si nos vamos a quedar igual? Yo no hablaría de un estallido. Probablemente se va a reconfigurar un panorama internacional similar al que existía en la Edad Media. Es decir, hay muchas potencias que, según el aspecto en el que nos centremos, la cultura, la política, la economía, tienen mayor o menor peso. No hay ninguna que tenga una hegemonía como tal, sino que tenemos que ir viendo en qué aspecto de las relaciones nos centramos. Pues lo iremos viendo. Ricardo Ruiz de la Serna, muchísimas gracias por tu explicación express. Gracias, buenas noches. Se nos ha acabado el tiempo un día más. Les dejamos con Tiempos Modernos. Gracias por nada. Y después, El Gato al Agua a las 10 de la noche. Volvemos mañana a las 8:30.